bien. Yo creo que si algo ha quedado claro en las mesas que nos han precedido es que las relaciones entre España y el Magreb no son solo esenciales para nuestra política exterior, sino inevitables. Nos ha quedado claro también que es mucho todavía lo que, a pesar de lo que la vecindad nos impone, es mucho lo que desconocemos. En el caso de Marruecos, la conversación pública española, y yo creo que muchos de los que estamos aquí lo sabemos, tiende a ser reactiva, superficial y con no poca frecuencia interesadamente incompleta. Hoy vamos a tratar una serie de temas y vamos a intentar centrar la mesa en una idea que no se ha tocado en ninguna de las mesas anteriores, que es la idea de poder blando, que ambos de los ponentes que tengo aquí conocen muy bien. Los ponentes que hoy me acompañan son Javier Otazu y Ignacio Zembrero. Son dos periodistas que son referentes no solo en lo que tiene que ver con un conocimiento profundo del Magreb, sino con lo que significa en España hacer buen periodismo. Y el periodismo bien hecho es siempre un periodismo valiente. A mi derecha, Javier Otazu es delegado de Agencia EFE en Londres. Ha residido en Marruecos durante 16 años en dos etapas distintas, bajo los reinados de Hassan II y Mohamed VI, y esto le permitió observar en primera persona los últimos años de los llamados años de plomo y la recomposición bajo el actual monarca Mohamed VI. Entre ambas etapas trabajó también en Madrid, en El Cairo, en Lima, y ha recorrido gran parte del mundo árabe y musulmán, incluidos Irán, hoy tan en boga, Pakistán y Afganistán. Con un profundo conocimiento del Islam y de la lengua árabe, es autor de libros de referencia como Marruecos, el extraño vecino y Los tres jaques del rey de Marruecos. A mi izquierda, Ignacio Zembrero es periodista y escritor con una larga trayectoria que oscila entre Europa y el mundo islámico. Se formó en Francia y trabajó durante más de 3 décadas en el país, donde fue corresponsal en el Magreb hasta que fue apartado por presiones del gobierno marroquí. Colabora con distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y escribe hoy regularmente en El Confidencial. Es uno de los periodistas de referencia en todo lo tocante a Marruecos, y un reconocimiento que, como quizá tenga oportunidad de contarnos, no ha estado exento de costes personales y profesionales. Antes de introducir el tema del poder blando sobre el que vamos a estar debatiendo, os voy a pedir a ambos un doble ejercicio, uno de retrospectiva y otro de prospectiva. Han pasado ya casi 3 décadas desde el inicio del reinado de Mohamed VI y quería preguntaros qué ha cambiado y qué no durante ese periodo, y haciendo un ejercicio de prospectiva de cara al futuro, qué escenarios de transición dinástica, que a veces se habla en prensa de podría estar cerca, son concebibles y qué actores estarían en condiciones de influir en ese futuro inmediato en Marruecos. Por ejemplo. Eh, bueno, uno se siente tentado de citar a Lampedusa con aquel famoso dicho de que todo cambie para que no cambie nada, y eso parece que podría resumir el reinado de Mohamed VI. Sin embargo, si tratamos de poner un poco el foco largo y ver todo su reinado, yo diría que en la primera etapa sí que hubo un impulso modernizador importante. Voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, sacó todo el norte de Marruecos del atraso secular en el que vivía y lo integró al resto del país. No es poca cosa, toda la zona de Tánger, Tetuán, etc. Convirtió el país en interesante para la inversión, abrió el puerto de Tanger, modernizó bastante el país, acabó con las cárceles secretas que ahora, por mucho que haya unos niveles muy altos de represión, son impensables en un país como Marruecos, y mejoró el estatus de la mujer. Dicho esto, en 10 años ese impulso modernizador se había agotado, el rey entró y su círculo en otras dinámicas, y ahora tenemos un régimen que es equiparable a los de muchos países árabes, con unos niveles muy altos de concentración de poder, pero impulso democrático, sociedad civil asfixiada y profundas desigualdades económicas. No sé si Ignacio tiene algo que añadir. Bueno, coincido básicamente. Yo diré que tenemos una gran fachada de modernización de Marruecos, que a veces con éxitos reales, auténticos, como es el caso, por ejemplo, del puerto de Tangermet, que supera hoy en día en tráfico de contenedores a Algeciras y Valencia sumadas, lo que es sin lugar a duda un gran éxito. Otras cosas muy llamativas que quizás no sean tan útiles, pero que llaman mucho la atención, como el primer tren de alta velocidad de África, que se inauguró en 2016 y que ahora se va a ampliar hasta la ciudad de Marrakech. Esta es la parte, digamos, la modernización.
Políticamente, el rey Mohamed VI empieza en una etapa, digamos, hereda de su padre una etapa de liberalización, pero dura poco. Y sobre todo después de la primavera árabe, cuando ya da marcha atrás y hoy en día en los niveles de libertad en Marruecos, en materia política, en materia de prensa, en materia de libertad de expresión, etcétera, es decir, en 2026 son peores que en 1999 o en 2000 cuando el rey Mohamed VI fue entronizado. En definitiva, yo voy a retomar una frase que dijo el propio rey en el último discurso del trono que pronunció en julio del año pasado. Es un país, lo dijo el rey, es un país con doble velocidad. Es un país con esa fachada que conocemos, pero después hay todo un país absolutamente rezagado que no solemos ver, pero que está ahí. Y eso, evidentemente, es un problema y es un lastre. ¿Cuáles son esos posibles escenarios de transición dinástica en Marruecos y cuáles son los actores que tienen capacidad para influir en él? Solo hay uno. Se llama Mulay Hassan, tiene 23 años, es el príncipe heredero y cuando bueno, el rey Mohamed VI goza de mala salud, pero puede tener todavía mala salud durante muchos años, pero llegará un día en que, sin lugar a dudas, sea rey. No hay ningún obstáculo en su camino, no hay nadie que aspire a ocupar el trono en su lugar. Sabemos muy poco del heredero de Mulay Hassan, sabemos mucho menos de lo que sabíamos en su día de su padre, entre otras cosas porque en ningún momento ha salido a formarse fuera. El Mohamed VI hizo o le hicieron una tesis doctoral que sostuvo en una universidad francesa, estuvo un tiempo haciendo prácticas en la Comisión Europea. Nada de esto ha sucedido con el heredero. Lo que sí sabemos es que está muy unido, muy vinculado a su madre, con la que vive, con la que se va de vacaciones y a la que ha visto sufrir durante toda la etapa larga del divorcio y postdivorcio a partir de 2018, y ha visto sufrir porque su padre probablemente le ha hecho daño, pero también todo el entorno de su padre ha perjudicado, ha hecho daño a su madre, y yo creo que ese entorno, el día en que él sea rey, tiene los días contados. Coincido por completo con Así me gusta. Ignacio, as usual. Podríamos añadir aquí que no se vislumbra en la sociedad marroquí ningún poder que pudiera siquiera hacer sombra ni media hora a todo lo que es el entramado del palacio. La sociedad civil está muy fragmentada, los partidos políticos existen, pero son prácticamente copias los unos de los otros. Y una particularidad de Marruecos es que el movimiento islamista en Marruecos existe, pero también está fragmentado entre la rama más promonárquica, los que son menos, y eso hace que pierda fuerza, evidentemente, porque ni siquiera ellos están unidos. Entonces, no hay un actor que pueda ahora mismo vislumbrarse como una alternativa posible. Y el ejército, Hassan II le preparó el terreno a Mohamed VI, Mohamed VI lo ha afianzado, el ejército es un bloque unido detrás del rey y no hay ni el menor ruido de sables. Entonces, lo único que es previsible, aunque no tengamos nadie en la bola de cristal, es que vamos hacia una sucesión monárquica probablemente suave. Se ha hablado en anteriores conferencias del concepto de zona gris y la crisis de Ceuta en mayo de 2021 demostró que Marruecos tiene en efecto la capacidad para ejercer presión sobre sus países vecinos sin recurrir necesariamente a la fuerza militar. ¿Cómo se desarrollan estas operaciones y en un sentido mucho más amplio cualquier forma de poder blando y qué margen tiene España para disuadir este tipo de presiones? Bueno, voy a empezar por lo del poder blando, que es la parte que yo más me preparé para esta ponencia. Después de la parte que le toca a España podemos seguir. Me gustaría ahondar un poquito en el tema del poder blando, porque en esta mañana se ha hablado mucho del poder duro, de estrategias militares, económicas, etcétera. Pero Marruecos tiene, si atendemos a la definición clásica de poder blando del politólogo Youssef Naï, el poder blando es el que se ejerce mediante no la coerción, sino más bien la persuasión. Y Marruecos cuenta con varios poderes blandos que no son nada despreciables: la religión, el deporte, la francofonía, luego podemos ahondar en esto, y hasta la gastronomía y el turismo. Voy a poner ejemplos claros para que se pueda entender.
hace mucho tiempo que Marruecos goza, entre todos los países árabes, de una imagen inigualable de tolerancia religiosa, de convivencia de las religiones, etc. Fruto de esto es que 2 papas han ido a visitar Marruecos, cuando es un país donde la comunidad cristiana es residual. Pero más allá de lo de los papas, algo que tiene mucho más alcance político y estratégico es la apertura hacia el mundo judío y hacia el judaísmo. La comunidad marroquí judía es testimonial, no llega ni siquiera a 2.000 personas, pero Marruecos ha sabido hacer muy bien preservar lo que llaman el judaísmo marroquí, aunque sea a nivel urbanístico, porque eso ha atraído turistas y le ha dado una imagen increíble ante Estados Unidos, que como todos sabemos tiene una alianza inquebrantable con Israel y con el propio Israel. Entonces, toda esa promoción del judaísmo marroquí ha conseguido que Marruecos nunca haya roto con Israel, porque la alianza actual con Israel no es de ahora, viene desde su padre. Su padre, Hassan II, ya fue el primero que abrió lo que llamó una oficina de enlace, que era una embajada encubierta de Israel en Marruecos. Entonces, ha habido una relación muy estrecha con Israel que nunca se rompió. Sencillamente, este rey lo que ha hecho ha sido ponerla a la luz del día, abrir de nuevo una embajada con más galones y invitar a asesores israelíes a la vista de todo el mundo. Y esto le está dando réditos, evidentemente. Marruecos no ha roto tampoco nunca con Estados Unidos, que la administración, ya fuera demócrata o republicana, ha mantenido siempre esos vínculos. Y yo insisto, la religión ha tenido muchísimo que ver y todo el trato hacia los judíos marroquíes. Segundo ejemplo de poder blando, no quiero entretenerme mucho más. Todo lo que Marruecos exporta como, digamos, produce como gastronomía, artesanía, turismo, tiene un valor difícil de ver a corto plazo, pero en el fondo bastante rico, porque ha conseguido que Marrakech sea un foco donde la jet set internacional va y quiere ir. Y ahí tenemos los casos de Epstein, que un día antes de morir estaba a punto de comprar una propiedad en el Palmeral de Marrakech, o, mucho más cerca de nosotros, la zona de Tánger, donde la élite socialista española siempre, durante muchos años, a recogerse con discreción y armar una alianza muy sólida con Marruecos. Todo eso tiene réditos que Marruecos siembra y que se recogen a largo plazo. No quiero monopolizar la palabra, le dejo a Ignacio. Gracias. Diego, tú has empezado a hablar por los sucesos de Ceuta de mayo de 2021. Eso no es exactamente poder blando. Yo creo que es más bien guerra híbrida. Recuerdo básicamente lo que pasó en menos de 48 horas en Ceuta a finales de mayo de 2021. Aproximadamente unos 10.000, 10.500 inmigrantes irregulares, en su gran mayoría marroquíes, en su gran mayoría a nado, entraron en una ciudad que tiene 83.000 habitantes. La quinta parte aproximadamente eran menores de edad. No es que cruzaran la verja o llegaran a las playas de Ceuta espontáneamente, fueron empujados por las autoridades marroquíes. Esto es guerra híbrida, es uno de los episodios más llamativos que tenemos de la guerra híbrida con Marruecos, pero hay otros muchos. Aprovecho para decir que en ningún momento el móvil del presidente del gobierno fue infectado cuando estaba con Pegasus, con el malware Pegasus, cuando estaba en Ceuta. Es una pequeña precisión que quería hacer. El móvil del presidente del gobierno fue infectado a finales de 2020 y fue desinfectado, para entendernos, o se descubrió el Pegasus en diciembre de 2021. Es decir, que estuvo 14 meses a tiro de una potencia extranjera. Esto no lo digo yo, lo dice el Centro Criptológico Nacional en un informe que recoge el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Carama, en un auto en su auto con el que archiva provisionalmente la denuncia del tema Pegasus en julio de 2023. 14 meses estuvo el móvil del presidente del gobierno a tiro de una potencia extranjera. Esto es información oficial, no es especulación de periodistas. Bueno, y ahora pasando a lo del lobby, bueno, el poder blando.
Tú has puesto algunos ejemplos de poder blando, yo pondría otros que se añaden a los tuyos. El poder blando a veces equiparado a la corrupción, el caso más llamativo que conocemos es el del Qatargate en el Parlamento Europeo. Se llama Qatargate, pero es un error, porque tendría que llamarse Morocco Gate, porque el país que creó, o los servicios secretos, en colaboración con la diplomacia marroquí, los que montaron una estructura de corrupción en el Parlamento Europeo para que los asuntos evolucionaran de una forma favorable a Marruecos, especialmente en lo concerniente al Sáhara, no fue Qatar, fue Marruecos. Lo que pasa es que Qatar se sumó a esta operación años después y además tiene muchos más medios que Marruecos. Y a partir de ahí, la prensa belga y la justicia belga, que por cierto no ha sido capaz de trabajar muy bien en este asunto, lo llamaron Qatargate, pero los fundadores son marroquíes. Es Morocco Gate, que se convierte por la pasta, entre comillas, que ponen los cataríes en Qatargate. Y otros muchos ejemplos. Marruecos recurre a consultoras, una de ellas que ha trabajado durante mucho, acaba de dejar de hacerlo porque los marroquíes han interrumpido los contratos, han cortado los contratos. Es Acento, la que dirige José Blanco, el exministro socialista. Hay otras, pero sin duda esta ha sido probablemente la más relevante, española, cuya oficina de Bruselas tenía, su principal cliente eran el Estado marroquí y algunas asociaciones o empresas marroquíes. Afortunadamente, en la Unión Europea, en Bruselas, hay un mayor grado de transparencia que en España y, por tanto, cuando una consultora, cuando un lobby, en el fondo, firma un contrato con un Estado o con un determinado, o con sindicatos agrícolas, como en el caso de Marruecos, todo eso queda reflejado en la web. Aquí probablemente hay muchas operaciones de lobby en España de las que no nos enteramos porque no tenemos, desgraciadamente, esta transparencia. Aprovecho para decir que este país, en muchísimos aspectos, es un país bastante opaco a la hora de conseguir información, y no solo para los periodistas, sino para los ciudadanos de a pie. Y después, más allá del poder blanco, están todas aquellas instituciones que en España, muchas de ellas vinculadas al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no solo, digamos, se anticipan o tienen muy en cuenta lo que yo llamaría los deseos o las aspiraciones de Marruecos, y entonces se omiten muchos temas que deberían debatirse. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en Casa Árabe en Madrid, que tiene muchos años ya de existencia, debe tener 12 o 13 años de existencia, nunca ha habido un debate sobre el Sáhara Occidental, nunca. Nunca ha habido un debate sobre el Islam político en Marruecos, nunca ha habido un debate sobre la monarquía en Marruecos. Se ha hablado de temas absolutamente exóticos e intrascendentes para un público español relacionados con determinadas tribus de Yemen o minorías chiíes en Arabia Saudí. Pero en estos temas fundamentales nunca se han debatido ahí. Invito también a que veáis las webs, por ejemplo, del Instituto Español de Estudios Estratégicos o de algunos think tank como el Real Instituto Elcano, que rarísima vez se habla de temas marroquíes y cuando se hace de forma aséptica e insípida. Y esto es lo que yo llamo los efectos secundarios del poder blando de Marruecos, cuando algunas instituciones omiten hacer actividades que puedan sentar mal, que puedan desagradar a las autoridades marroquíes. Esto pasa aquí, pasa en Francia, y pasa en Francia con el Instituto del Mundo Árabe. Hay ejemplos espectaculares de conciertos en París, de conciertos de cantantes saharauis, cantantes sin más, programados, entradas vendidas y desprogramados, y pasa también en cierta medida en Bélgica, donde hay también mucha presión marroquí, no solamente en las instituciones europeas, sino en el Estado belga, en la sociedad belga, que como me he criado ahí durante muchos años, conozco bastante bien. Y para que no quede tu pregunta parte 10 sin responder, ¿qué podría hacer España que no hace? Pues España tiene en la Unión Europea, sobre todo, y en los foros internacionales, una actitud totalmente entregada a la política exterior marroquí, siempre se pone de su lado de manera obvia y sin esconderlo. Segundo, y aquí en esta sala hay personas que saben bien de qué hablo, España podría restringir, si quisiera, la concesión de visados a Marruecos, cuando es uno de los países que más visados pide anualmente España. Países europeos ya lo han hecho. Lo que estoy diciendo no es una cosa fantasiosa. Francia ha aplicado con Marruecos y con Argelia política de restricción de visados cuando las cosas han venido mal dadas. España, que yo sepa, nunca lo ha hecho. España podría entorpecer la operación de paso del estrecho, que cada verano hace que un millón largo de marroquíes atraviesen
el territorio nacional, España podría poner palos en las ruedas de la interconexión eléctrica, con Marruecos podría hacer tantas cosas, pero no hace ninguna porque en la política exterior española yo interpreto que España tiene miedo de Marruecos, ahí se resume todo. El giro de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara en 2022 fue quizá el mayor cambio en política exterior que se recuerde en décadas. Más o menos habéis respondido, pero concretamente, ¿qué factores creéis que han podido influir en esa decisión? Y una segunda pregunta que se deriva de esta, porque a nadie le sorprende que Marruecos defienda sus intereses con ahínco, pero esta respuesta española, ¿a qué se debe y cuál es verdaderamente el grado de infiltración de los intereses marroquíes en las élites políticas españolas? Hay dos hipótesis sobre ese cambio de posición por parte del gobierno español. Cambio de posición público, porque bajo cuerda hace ya tiempo que el PSOE y el expresidente Rodríguez Zapatero, digamos, simpatizaba con la idea marroquí de autonomía, pero no lo habían dicho abiertamente, no lo habían formulado públicamente. Hay dos hipótesis, una que vemos de vez en cuando en la prensa, de que el presidente del gobierno y otros ministros espiados con Pegasus habrían sido víctimas de un chantaje marroquí y por tanto habían cedido ese chantaje. Yo esa hipótesis, por muchas razones, podría desarrollarlas, no me la creo en absoluto. No, yo sé lo que sí creo es que lo que sucedió en Ceuta, vuelvo a hablar de ese mismo tema, en mayo de 2021 fue un auténtico choque para el gobierno. Había además rumores de que estaba en preparación una operación parecida, pero con subsaharianos, en Melilla, y tomaron conciencia de la gran vulnerabilidad de las dos ciudades y también, de paso, de la vulnerabilidad de Canarias cuando a pequeñas islas o a islas poco pobladas llegan muchos inmigrantes irregulares procedentes del sur de Marruecos o del Sáhara Occidental. Y a partir de ahí, y viendo el ejemplo norteamericano, cuyo el presidente Trump había dado el paso de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, aquí el gobierno decidió dar un paso, digamos, no tan grande como el de Trump, pero que sí Marruecos apreció mucho y que consistió en apoyar la autonomía. Yo creo que era un intento de llevarse bien con Marruecos y de evitar problemas. Ese apoyo a la autonomía, me gustaría recordar lo que en ese momento ahora Marruecos lo ha desarrollado. El plan de autonomía marroquí, que se formula en 2007 y se ha cambiado en enero pasado, se ha mejorado, se ha ampliado, consistía en tres folios públicos que podía haber redactado un alumno aventajado de bachillerato. Apoyar ese plan de autonomía no se sabía lo que se estaba apoyando. Lo digo en el caso de España y de otros muchos países que también han apoyado ese plan de autonomía. Es, de verdad, parece un ejercicio de bachillerato, es un plan sin contenido. Ahora ya Marruecos ha presentado un plan de 38 páginas que da la impresión, aunque esta vez no es público, que da la impresión de que es más serio. Y a partir de ahí se tenía el convencimiento en el gobierno de España que íbamos a tener una etapa tranquila y de sosiego una vez que se había apoyado la autonomía. Solamente un matiz. Conocimos la carta del presidente del gobierno al rey de Marruecos a través de un comunicado de la Casa Real publicado en marzo de 2022. La Casa Real marroquí, efectivamente, el 18 de marzo de 2022, esa carta, y se ha pedido por muchas vías, la prensa la ha pedido, entre otras cosas, a través del portal de transparencia, yo la he pedido por otros cauces, a través de parlamentarios, de diputados españoles, de grupos afines al PSOE, de que forman parte, digamos, de esta mayoría parlamentaria. No tenemos esa carta, es decir, nunca hemos conseguido conocer la versión íntegra oficial de esa carta. El país publicó una versión, el diario El País publicó una versión que era, insisto, porque lo dice una hija mía que es lingüista y lo dice también la inteligencia artificial, es una mala traducción del francés, con lo cual seguimos desconociendo el original de una carta que cambia la política o que modifica la política exterior española con relación al Sáhara. Y una cosa más sobre aquel trato que se llevó con aquel paso que había dado España y que ponía en cuestión todas décadas de neutralidad sobre el Sáhara. Recordemos aquí, que todos los que siguen la política marroquí se acordarán de que España dijo entonces que había llegado a una especie de modus vivendi con Marruecos en la que no habría ninguna declaración que molestase al vecino y que además se iban a reabrir las aduanas que entonces en Melilla. Bueno, esto es un chiste, porque ayer concretamente, y empujada ya por la oposición, la delegada del gobierno en Melilla reconoció que
El año pasado no, bueno, no estoy muy seguro, pero de 47 operaciones que habían transitado por el puerto de Melilla, 45 habían sido con productos marroquíes hacia Melilla y solamente 2 de Melilla hacia Marruecos. Es decir, Y preciso, desde principios de julio no ha habido, en esa frontera, en esa aduana, no ha habido ninguna operación. Hubo operaciones entre febrero y julio, después se acabó, aunque teóricamente la aduana sigue abierta. es decir, la situación de Ceuta y Melilla con respecto al pasado no ha mejorado para los intereses españoles. Ha empeorado el bloqueo, es cada vez más evidente. Entonces es legítimo preguntarse qué ganó España con esa cesión a Marruecos por el Sáhara. En mi opinión, no ganó nada, pero Marruecos hace mucho tiempo que ha medido muy bien la política exterior española con los distintos gobiernos y sabe que cada paso que se da no tiene vuelta atrás. Sí, Javier, ganó a la España. Ahí estoy en desacuerdo contigo. Ganó que desde, digamos, la primavera de 2022, Marruecos hace mayores esfuerzos en materia de control de inmigración por mar hacia España. Esto es absolutamente reversible. El día en que quiera volver a utilizar esa arma de presión, podrá volver a resucitarla, pero digamos que vivimos una etapa sosegada desde la primavera de 2022 hasta hoy en día. Y excepto en Ceuta la inmigración irregular de jóvenes marroquíes a nado sigue aumentando año tras año. Has mencionado antes, Javier, la alianza entre Marruecos e Israel, una alianza de larga distancia, pero sí es cierto que los acuerdos de Abraham supusieron un salto adelante en esa triple relación entre Marruecos, Estados Unidos e Israel. Yo creo que la pregunta que trae a cuento las declaraciones de Trump ayer es inevitable. ¿Cómo afecta esa triple alianza entre Marruecos, Estados Unidos e Israel a los intereses estratégicos españoles? ¿Es tan grave como algunos señalan? Yo me lo tomaría muy en serio porque queda claro que la alianza de Marruecos con Israel no es coyuntural, es una alianza que ya es estratégica y, como he dicho antes, viene de antiguo. Cuando se nos presentó, incluso los periodistas caímos en esa trampa, que Marruecos daba el paso de abrir una embajada israelí en Rabat a cambio de que Estados Unidos reconociera la soberanía del Sahara. Yo creo que Marruecos tenía muchos deseos de abrir la embajada israelí porque lo que quería era convertirse en uno de los peones de Israel en el mundo árabe. Y hay otros. Incluso Israel está buscándolos en lugares tan estrafalarios como Somalilandia. Pero Emiratos Árabes también es otro país que está ahora muy amigo de Israel. Pese a todo lo que está pasando ahora, los bombardeos contra Irán, esa alianza no peligra y el premio gordo será Arabia Saudita. Pero Marruecos se ha convertido ya en un aliado, yo creo que indiscutible, de Israel en el futuro. Y eso para Estados Unidos es muy importante, porque decir aliado de Israel significa decir aliado de Estados Unidos. Y si bien yo nunca pensé que el futuro de las bases españolas, americanas en España estuviera en peligro, ahora, con lo que está sucediendo con Donald Trump, que está poniendo el mundo patas arriba, sí que creo que es una posibilidad que hay que tomarse en serio, que Estados Unidos termine trasladando sus bases a territorio marroquí. Yo no lo creo, pero no tanto por razones políticas, sino por razones económicas. Trasladar las bases es muy costosísimo, especialmente la de Rota y, desde luego, la administración Trump, que mira muy de cerca el presupuesto, no creo yo que haga ese gran esfuerzo económico. El general que manda el AFRICOM, el cuerpo del Pentágono para África, lo ha desmentido totalmente cualquier traslado de las bases de Rota o de Morón al continente africano. Bueno, yo creo que esta alianza con Estados Unidos y con Israel, que estamos viendo estos días, además Marruecos va a integrar, por ejemplo, la Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. Marruecos fue el primer país del mundo en aceptar la invitación de Trump de incorporarse al Consejo de Paz, etcétera. Esta alianza hace que hoy en día la diplomacia marroquí, el Estado marroquí, esté absolutamente envalentonado, que saque pechos. Y yo he visto incluso tribunas de Lahed Haddad, que es un senador marroquí, diciendo que ya Marruecos está camino de convertirse en una de las 10 potencias más influyentes del mundo. Eso está publicado en Le Trois Cent Soixante, uno de los periódicos más afines a la Casa Real. Pero yo
de cara a España, para ver, digamos, las consecuencias de este envalentonamiento marroquí, sugiero leer, sin ir más lejos, el periódico Atalayar, que es el portavoz del lobby marroquí en España, fecha 23 de noviembre del año pasado, 3 semanas después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya aprobado una resolución sobre el Sáhara Occidental muy favorable a los intereses de Marruecos. Ahí, en un artículo que tiene 3.900 palabras, firmado por un periodista que probablemente no existe, con lo cual eso que significa que ha sido enviado desde Rabat para su publicación, y retomado el artículo a continuación por buena parte de la prensa marroquí, ahí se exponen clarísimamente todas las reivindicaciones de Marruecos con relación a España, en lo que yo llamaría el frente sur, es decir, sobre todo con relación al Sáhara y con relación a Canarias. No me voy a alargar porque, en fin, es un artículo que da para mucho. Ahí no se habla para nada de Ceuta y Melilla, pero con relación a Canarias hay muchas cosas. Me limito a mencionar simplemente dos. La mediana entre las aguas, el reparto de aguas entre Canarias y el continente africano, es decir, Marruecos, no puede ser equidistante, tiene que ser un principio de equidad, es decir, que Marruecos tiene que tener más aguas que Canarias. Es una tesis que ha expuesto en alguna ocasión Nasser Bourita, ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, y después también reivindica en ese larguísimo artículo, invocando argumentos jurídicos, argumentos del derecho del mar, acceso a compartir con España las riquezas del Monte Tropic, que es ese gran volcán que tiene muchos metales raros que podrán ser aprovechados en el día de mañana. Hoy en día no hay tecnología para hacerlo, pero que si está en algún lado está en la zona económica de España, de Canarias, porque además está bastante más cerca de la isla del Hierro que no de la costa marroquí. Ahí están todas las reivindicaciones. Eso expuestas públicamente, eso Marruecos hace años no lo hubiese hecho de esta manera, pero ahora habla con rotundidad y con firmeza, se sienten hoy en día muy seguros de sí mismos, gracias a la relación con Estados Unidos y gracias a la relación con Israel y gracias también a la pérdida de influencia de Argelia. Y la relación con Estados Unidos, por completar lo tuyo, yo creo que Estados Unidos claramente tiene preferencia por tratar con países que son previsibles y confiables, es decir, dictaduras donde no existe contrapeso ni existe oposición. Entonces, cuando Estados Unidos mira a Marruecos, lo que ve es que es un gobierno y es un rey del que se puede fiar, porque no es una sociedad civil que se atreva a chistar, ni siquiera en un tema tan delicado como es abrir relaciones con Israel y empezar a recibir a asesores israelíes cuando están cayendo las bombas sobre Gaza y todos los marroquíes lo están viendo en directo en la televisión, no les importa, porque es uno de los dominios reservados del rey que no tiene ninguna posibilidad de ser debatido en la sociedad. Y eso a Estados Unidos le gusta tratar con poderes fuertes que nunca van a poner en duda los acuerdos de ayer. Mientras que en una democracia como la española, pues puede que los acuerdos de hoy, mañana en el Parlamento se discutan o si viene un gobierno de otro signo, los debatan. Bueno, dices que los marroquíes no rechistaron, hombre, hubo protestas masivas de cientos de miles de personas en las calles de muchas ciudades marroquíes, cientos de miles de personas. Lo que pasa es que eso no ha tenido ninguna traducción política, han sido protestas, manifestaciones pacíficas, pero sin ninguna consecuencia política sobre la política exterior y el rumbo que lleva el país. Exacto, es decir, son protestas que no tienen después ninguna traducción política y aunque son ciertas, yo no diría que son cientos de miles, Sí, fueron miles, no, yo pero creo que yo no. estaba en Marruecos cuando se anunció el famoso acuerdo A3, Estados Unidos e Israel, y recuerdo que aquel día Rabat amaneció tomado por la policía de una manera salvaje, salieron tal vez 40 personas a protestar, no eran más, y creo que el régimen ha conseguido asfixiar por completo cualquier conato de oposición sobre este tema. Sobre este tema. Habéis lanzado muchos temas y vamos algo mal de tiempo. Yo invito a todo el que quiera tirar un poco del hilo a profundizar en los trabajos tanto de Javier como de Ignacio, porque todos los temas que hemos desarrollado hoy los han tratado extensamente en sus textos y en sus artículos. Y quería, para cerrar, antes de dar paso al aperitivo, con una última pregunta. Y es, ¿qué preguntas sobre Marruecos debería estar haciéndose España ahora y que lamentaría no haberse hecho en el futuro? Más que pregunta, yo creo que a España lo que le falta son dos estrategias que no veo que esté desarrollando. Una es un estudio serio y público
sobre qué quiere de Ceuta y Melilla, qué quiere que Ceuta y Melilla sean en el futuro, no en el presente, porque España, en Ceuta y Melilla, parece que está siempre poniendo parches. No, qué visión tiene de Ceuta y Melilla. Pero claro, para hacer eso, pues tal vez habría que sentarse con Marruecos. Y ahí abrimos un melón que es el de la soberanía. Por lo tanto, ese es un terreno que va a ser siempre explosivo. Y segundo, una tarea pendiente que yo creo que España también tiene es integrar a la comunidad marroquí en el país y que sea una cuestión particularmente delicada ahora con todo el discurso antimigratorio y el ascenso de Vox, por supuesto, pero la comunidad marroquí, que son 1 millón largo de personas, algunos de ellos con doble nacionalidad, está absolutamente infrarrepresentada en todas partes. Y yo creo que si hubiera una estrategia de ganarse a esa comunidad como ciudadanos de pleno derecho y no de segunda, serviría perfectamente como una población puente que no solamente mejoraría las relaciones con Marruecos, sino que tal vez trasladarían algún impulso modernizador o democratizador en su país, poniéndome muy optimista. Bueno, Marruecos es un país irredentista que considera que no ha completado, que hay una serie de territorios históricos que le pertenecen, que no forman parte hoy en día del Reino de Marruecos y que tiene que ir incorporando al Reino de Marruecos. Hemos visto mapas en los que, no, por supuesto, está el Sáhara Occidental, Ceuta y Melilla, abarca parte de Argelia, abarca toda Mauritania y hasta abarca un trocito de Mali. No creo que las autoridades marroquíes, ni en sus sueños más húmedos, piensen que algún día van a una parte de Mali, una parte de Argelia se va a incorporar al Reino de Marruecos, pero sí tienen claramente un objetivo con Ceuta y Melilla y lo que es muy secundario, los Peñones y las Islas Chafarinas. Y ahí efectivamente no hay un planteamiento, no hay una reflexión del gobierno español de qué va a pasar. Mientras tanto, hay una estrategia por parte de Marruecos mientras se dedica mucho más al sur hoy en día, al Sáhara, de asfixia sistemática de las dos ciudades, las aduanas pactadas no funcionan, cruzar esas fronteras es absolutamente traumático para la población, no hay régimen de viajeros, con lo cual sucede que, y os pongo un ejemplo concreto, que una botella de agua mineral, que un ceutí o un melillense que cruza del otro lado, una botella de agua mineral que está cerrada, puede ser incautada por los aduaneros marroquíes. Ha pasado más de una vez. Entonces, bueno, hay una asfixia frente a la cual evidentemente el gobierno español no ha reaccionado. Yo creo que habría muchas maneras de reaccionar. Me parece importante incorporar a Ceuta y Melilla al Comité de las Regiones de la Unión Europea. Hay hueco para ellas, se puede hacer hueco, no hay ninguna intención de hacerlo. Me parece muy importante también incorporar a Ceuta y Melilla a la Unión Aduanera Europea. Lo ha pedido varias veces la Asamblea de Melilla, ni los actuales gobiernos, ni los anteriores, se empezó a pedir en tiempos, lo empezaron a pedir en tiempos al final de la legislatura de Rodríguez Zapatero, no se les ha hecho ningún caso. Hay miedo a que, por parte de los sucesivos gobiernos españoles, a europeizar estas ciudades para que sean al mismo tiempo más europeas y más españolas, hay miedo a la reacción de Marruecos. Por tanto, están en una cierta indefinición y que les perjudica. Lo único positivo que se ha hecho en los últimos años, se hizo en tiempos del gobierno de Rajoy, es, digamos, favorecer la instalación de la industria del juego, que en parte migró de Gibraltar en Ceuta y Melilla, con los privilegios que se le va a dar ahora a Gibraltar con el nuevo tratado que va a entrar en vigor probablemente el 14 de abril. Es posible que la industria del juego, que hoy en día se ha desplazado en parte a Ceuta y a Melilla, más a Ceuta que a Melilla, vuelva a Gibraltar. Repito, hay que pensar qué se quiere hacer con Ceuta y Melilla. Muchas gracias a los dos por haber aceptado nuestra invitación y por vuestro trabajo. Y a los demás os invitamos ahora a un pequeño aperitivo que será en el edificio de enfrente, en la misma entrada por donde habéis venido, Julián Romea 22, un pequeño aperitivo. Muchas gracias a los dos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.